Veo. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todas, a todos. Es un honor, es un gusto tener con nosotros, escuchar la presentación de la doctora Graciela Steines Vega, en lo que la doctora Lupita Valdés, que es la moderadora, puede arreglar un poquito estas cosas, ya saben, de índole electrónico. Voy a leer la semblanza con mucho gusto y es un honor que esté acompañándonos, doctora Graciela Steiner. Ella es licenciada con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde es profesora por oposición desde hace 2 décadas. Es maestra en educación, defensora experta en derechos humanos, género y trabajo interdisciplinario. Cuenta con experiencia profesional en la Administración Pública Federal, así como participación en más de 200 foros nacionales e internacionales de alto nivel. Ha capacitado a más de 20,000 servidores públicos. Un honor que nos acompañe y qué gusto que la podamos escuchar. Sean todas y todos bienvenidos. Adelante, doctora, le damos el uso de la palabra. Gracias. Su micrófono está apagado, doctora. Primero que nada, mil gracias. Es un privilegio, es una fiesta poder estar aquí en esta red, en este programa del Museo de la Mujer. Y sobre todo, pues que yo, la verdad, tengo que confesar que soy fan porque conozco el trabajo de la doctora Guadalupe Valdés, de Gaby del Valle y de todo el equipo. Soy frecuente visitadora de los programas y me parecen muy enriquecedores y estoy segura de que pues implican una tarea de muchos pasos adelante en este trabajo por la convivencia. Así que yo agradezco muy sentidamente la invitación y yo tenía muchas ganas de venir a provocarlas, a proponerles. He escuchado de pronto que las personas dicen, bueno, ¿y cómo se relaciona esto con esto? ¿Qué tiene que ver el sistema de cuidados con lo electoral y qué tiene que ver lo electoral con las ciencias? Y bueno, me parece a mí que uno de los aciertos que ha tenido este programa no solo es la pluralidad de las invitadas, de las personas, personas que vienen a exponer aquí, sino que también tiene mucho que ver que son interdisciplinarias y que son, yo le llamo polidialogicidad, es decir, que hay muchos diálogos que están fecundando un cambio de actitudes, porque realmente pasar de lo que pensamos a lo que decimos, a lo que hacemos, es un tránsito importante. Entonces, la doctora Guadalupe Valdés me encargó mucho y me dijo, por favor, transparenta estas relaciones porque de pronto no las vemos a primera vista, no se ven. Entonces, me permití hacer muy breves acotaciones, pero sí quisiera que ustedes se quedaran a gusto y que pudiéramos al menos responder algunas preguntas para poder evaluar si esta plática, pues esta ponencia fue de utilidad. Entonces, el título es Democracia Deliberativa, Paridad en Todo y Sistemas de Cuidados. Y las quiero provocar al respecto, porque yo quisiera que pudiéramos juntas y juntos poder trascender. Y aquí les dejo unas preguntas para que ustedes mismas se las formulen. Primero que nada, ¿qué es lo que caracteriza a las ciencias? Porque yo quisiera que ustedes pudieran contestar si esto que vamos a hablar aquí es o no es científico, ¿no? Que de pronto pensamos que las ciencias son algo encumbrado ya en el obisco y que pues no tenemos acceso a las cosas normales a la ciencia, ¿no? Pues yo, no sé, tengo un micronegocio, estoy aquí en piscina, ¿qué relación tener con las ciencias? No soy científico. De hecho, lo escucho en muchos de los estudiantes y de los funcionarios públicos con los que trato día a día. No, pues yo no puedo ser científico, no, esto no, o sí tiene carácter científico. Y en estos momentos, justamente creo que es un programa muy oportuno, porque sí me gustaría que pudieran responder a esta pregunta. ¿Qué podemos entender juntas, juntos, por democracia deliberativa? Y sobre todo, pues ver si conviene o no, porque se escucha que personas incluso altamente preparadas dicen que la democracia no le está dando satisfacciones a la gente, que la gente lo que quiere es su huevo, su tortilla, sus frijolitos, y que eso de la democracia no le suena, no le interesa, y eso es uno de los puntos que me gustaría tratar. ¿Qué entender por democracia deliberativa y por qué? ¿Por qué rayos tenemos que dedicarle algo de nuestro valiosísimo tiempo? Bueno, y las otras tres preguntitas que quiero que se queden con ellas es por qué es importante conocer esta noción de integridad y este título, ¿por qué paridad en todo? ¿Será cierto? ¿Será conveniente la paridad en todo? Y bueno,
Pues el otro corazón que tenemos que contestar es que comprende un sistema de cuidados, cómo lo relacionamos con todo esto y pues ya dos preguntas más provocadoras que me gustaría que ustedes participaran, se apropiaran del chat, que hicieran preguntas, que hicieran comentario. ¿Cuánto tiempo, y lo voy a subrayar, de calidad, le dedicamos a esa polis? A la polis de la que hablaba Aristóteles, al espacio público. Yo escucho, no sé si ustedes también, yo escucho que mucha gente dice, no, 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 aquí no vamos a hacer política. Y entonces yo me quedo pensando, digo, pues, ¿qué entendemos por política? ¿Entendemos como una grosería, como corrupción, como cosas negativas? Bueno, pues Aristóteles nos decía que la polis o Platón las chivitas eran el espacio de lo público y en el espacio de lo público pues tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces quiero señalar muy claramente que la polis es ese espacio de lo público. Y bueno, ¿por qué este programa? ¿Por qué estar aquí participando en este taller que coordina la doctora Guadalupe Valdés Osorio? Porque yo en el fondo, yo quiero preguntarles para que ustedes contribuyan a su autodiagnóstico, todos los días podemos conocernos mejor. Alguien dice, es que yo soy liberal, no es que yo soy conservadora o esa es conservadora. Bueno, el asunto es que todas somos en algo conservadores y en algo liberales, pero lo que importa es el balance. ¿Somos más conservadores o somos más liberales? ¿Qué tan flexibles y abiertos estamos a los cambios que vivimos? Por ejemplo, a la igualdad en todo, a la paridad en todo, o a esto de decir, no, ahí vienen las viejas, pues ni las viejas ni las nuevas, o no, la inteligencia artificial no, y la inteligencia artificial y las tecnologías son lo que en este momento nos están permitiendo comunicarnos o lo que nos permitió mantenernos medio en contacto cuando vino la pandemia o en otros momentos de desastres naturales que cada día los vamos a tener más con las sequías, con los problemas. Entonces, ¿en qué somos liberales o conservadores? Y en lo que a mí atañe como docente, como abogada, como defensora, si eres conservadora o conservador en el tema de la integridad y la paridad en todo. Entonces, estas son las preguntas, este es el marco y con este marco que se llama marco epistémico, de la mano con ese señor que les recomiendo mucho leer, es que todas las mujeres tendríamos que tener este libro en el buró, se llama Introducción al Pensamiento Complejo de Edgar Morán es el padre de la complejidad, pero es Rolando García. Y rápido les digo 3 puntos importantes de por qué leer este libro. Porque uno, el cómo afrontamos o abrazamos o estamos aproximándonos a la complejidad es una medida de madurez. Número uno, cuando tú quieres respuestas fáciles, sí, no, blanco, negro, bueno, malo, no estamos cerca de la complejidad porque la vida es mucho más compleja que buenos y malos, blancos y negros, flacos y gordos. No, la vida es mucho más compleja. Entonces, número uno, la complejidad no es saber todo de todo, sino todo de algo muy concreto, bien recortado. Por ejemplo, ¿qué es integridad? En el sentido de paridad en todo. Entonces, uno, ¿por qué saber de complejidad? Porque es una medida de madurez, de crecimiento, Rolando García. Y dos, porque este señor, tan humilde y tan breve como es el texto, no es un mamotreto, este señor, pues le encargaron cosas muy fáciles. Le dijeron, oye, vete a estudiar las sequías en esta parte del mundo. Y entonces Rolando García dijo, caramba, pues estudiar esto no va a ser sencillo. Entonces, de allí hace la introducción al pensamiento complejo una persona que es una gran autoridad, tanto académica, científica como personal. Fue una persona coherente con quien podríamos decir, no es de estas personas que han leído 200,000 libros y se sienten superiores a todo mundo y solo ellas son científicas. Entonces, de allí voy a tomar parte de este marco epistémico. Y con estas preguntas quisiera yo contestar precisamente por qué es importante que tengamos claro esto. ¿Qué caracteriza a las ciencias? Bueno, pues miren, lo que caracteriza a las ciencias es la transparencia para que de hoy en adelante ustedes puedan decir si están siendo o no están siendo científicas o científicos en su análisis de algo. De veras les recomiendo mucho tener este libro, lo van a disfrutar, les va a dar mucha metodología, les va a dar mucha luz a sus deliberaciones, que eso es lo que más realmente me interesa el día de hoy. Entonces, la ciencia se caracteriza por la transparencia. ¿Qué quiero decir con este concepto? ¿De dónde lo estoy sacando? ¿Cómo lo voy a afrontar? ¿Qué preguntas voy a hacer? Y
luego nosotros hablamos como si la gente nos entendiera todo lo que decimos y no presentamos la parte visual. Entonces, la ciencia se apoya en fórmulas, se apoya en esta transparencia. Y rápido, nada más para su disfrute y para que vayan engrosando, expandiendo su cultura general y en derechos, deberes y libertades fundamentales, las ciencias sociales son jóvenes. Son jóvenes. El derecho no, porque no siempre estuvo catalogado como ciencia social. No podía estar catalogado como ciencia social porque no había nacido. El derecho nace pues casi que con la humanidad, ¿verdad? Todo el tiempo nos estamos dando normas y ha sido catalogado pues en muy distintas disciplinas, en muy distintos saberes. Entonces las ciencias sociales nacen a finales del siglo XIX. ¿Cómo nacen? Con métodos diferentes. Y entonces nace la economía, la sociología, la antropología, la psicología, las ciencias políticas. Y lo tengo que decir porque vamos a hablar de democracia deliberativa. Quiero que ustedes tengan el marco y se vayan muy contentas, muy enriquecidos. Entonces, el siglo XIX nos hace nacer las ciencias sociales y van cobrando auge, 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 tanto auge que al llegar el siglo XX, Kelsen lo que dice es, yo tengo que ser científico para tener este peso, esta certidumbre, esta fuerza. Y entonces quiere purificar al derecho, este autor que tanto tenemos por acá. Pero entonces, transparencia y metodología, el decir qué quiero decir y no estarme moviendo de conceptos, porque cuando veo que voy perdiendo la discusión, por eso, y entonces ya le voy cambiando y ya le voy cambiando y luego me monto en el pedestal de la ciencia. Eso no es científico. Esto sí es científico. O sea, yo soy científica, yo tengo la verdad. Entonces, así no podemos avanzar. Tenemos que ser transparentes, tenemos que decir qué libritos leemos, porque allí salen nuestros sesgos. Y ahí es donde podemos contestar si somos liberales en esto o somos conservadores en esto, o si realmente creemos que las mujeres tienen que tener paridad en todo o no, que esa es la discusión que vamos a poner en la mesa el día de hoy. Pero quiero que se lleven esta base científica. Cuando tú generas unas preguntas y a esas preguntas les pones unos objetivos determinados, ya tienes un marco epistémico. ¡Ah! Nos espanta la palabra epistémico. No, no, no te espantes. Marco epistémico es mi marco de conocimiento científico. De allí es donde no me voy a mover porque entonces ya me voy a un discurso diferente del académico o del científico. Y luego, otra cuestión es que nos critican muchas veces en la academia y dicen, no, esas son unas divas o esos, porque tenemos la obligación de problematizar, de decir, mira, este es el concepto, pero yo encuentro que esto no está completo, yo encuentro que esto no es cierto, yo encuentro que esto es incoherente, en fin. Pero la academia, desde mi muy particular punto de vista, y esto es algo que me parece muy apreciable del programa del Museo de la Mujer y de esta enorme red, es que el punto no es que hay una sola verdad, sino que hay muchas verdades y muchas son más verdad, otras son menos verdad y tenemos que aprender a distinguirlo. Y el punto aquí de tener este marco de sesgos es que nosotros no vivimos aislados, vivimos en una cultura, en unas ciertas comunidades que a veces nos sesgan con algunos conceptos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si no dices y este concepto, no eres feminista. O si no dices no eres radical. O, en fin. Y entonces, ser científico no solo es problematizar, sino también, y más aún, como coincido con este programa, también proponer soluciones, porque la gente tiene suficientes tragedias para que le recarguemos de amarillismo y de tragedias. Hay que decirlo, sí, pero también hay que proponernos, atrevernos a proponer soluciones. Y ahí está este otro gran autor importantísimo, Max Weber, el científico y el político. Es decir, para proponer soluciones a la polis, pues necesitamos también acompañar esa otra parte en la académica. Entonces, ser científico no es no involucrarse con los grupos en situación de vulnerabilidad, ser científico no es no proponer políticas públicas, ser científico no es involucrarse con el dolor de las personas y de cada uno de los grupos. Entonces, sí, problematizar, pero al mismo tiempo proponer. Eso es lo que busca la ciencia. La ciencia busca explicaciones que tengan un enfoque basado en evidencia y eso sí lo voy a destacar porque nos hace mucha falta. Lo voy a abreviar así para que ustedes se queden con él. Enfoque basado en evidencia científica. Y perdónenme que introduzca este ejemplo que es muy polémico, pero el otro día me tocó presenciar allá por Iztapalapa, me tocó presenciar un problema muy fuerte porque una criatura iba a un centro de interrupción del embarazo, una criaturita de 14 años, y estaban a un lado un grupo de personas muy religiosas con carteles y acosándola realmente de que pues Dios la iba a castigar, etcétera. Y entonces, pues yo me vi urgida a intervenir y le preguntaba yo a estas personas, uno, que quién las financiaba,
porque los carteles que tenían las lonas eran muy grandes. Y dos, yo les preguntaba que por qué estaban tan en favor de la adopción y les empecé a hacer una serie de preguntas, porque me decían, es que se puede adoptar. Le decía yo, sí, bueno, a ver, ¿qué saben ustedes sobre la adopción? ¿A qué edades se adopta en México? ¿Cuántos de cada 100 niños son adoptados? ¿Quién da el seguimiento de esos niños o niñas adoptadas? No sabían responderme a nada. Entonces, ¿cómo puedes estar en favor y argumentando que una criatura se puede dar en adopción si no sabes nada de la adopción? Entonces, aquí es donde tenemos esta parte del enfoque basado en evidencia científica. Muy bien. Ahora, cada día más, esta es una tendencia prospectiva muy importante, cada día más vamos a estar escuchando esta palabra, integridad democrática, integridad política, integridad ética. Vamos a estar oyendo cada vez más la palabra integridad. Por eso les introduje con el tema, con el marco del pensamiento complejo, porque les repito, complejidad no es saber todo de todo. Es saber todo de algo, es decir, recortar aquel libro de la democracia en América de los padres fundadores, ya no es posible. No puedes decir la democracia en América porque hay 20 tipos de democracia. ¿Y porque América? Pues América es enorme. Entonces tú tienes que decir la democracia, por ejemplo, deliberativa en México, en el norte de México, en 2018 a 2024. Eso sí es científico, porque ya lo estás recortando. Porque para decir la democracia en América tardaríamos 5 doctorados y no podríamos terminar todos los temas. Entonces, cada día va a ser más importante el que sepamos todo de algo, no todo de todo. En este caso, paridad en todo, tendríamos que ir descomponiendo. A ver, paridad en candidaturas, paridad en presupuestos, paridad en decisiones de a quién nombras como equipo, paridad en las horas de recoger y tirar basura en una casa. Entonces, ir descomponiendo. Y esta, queridas, queridos, es otra medida de madurez. El que tú sepas desagregar un problema, que no querramos meter todo en un mismo saco, es importantísimo, importantísimo. Entonces, cada día va a ser más importante. Entonces, integridad no quiere decir holismo universal. Integridad no quiere decir que voy a saber todo de todo porque no hay una persona en este mundo, por muy científica que sea y por muy científicos pares con los que platique, no podrá saber todo de todo. Entonces, la integridad tendrá que ver con saber todo de algo. Y eso, exactamente eso, es la metodología del pensamiento complejo que propone particularmente Rolando García en su texto. Entonces, aquí, ojalá que después de esta conversación puedan ustedes, además de consultar el canal que tenemos a su disposición, ahí está Aula Jurídica Virtual Siglo XXII, ahí pueden consultar muchos materiales y ojalá que pudiéramos contribuir a realizar, esa sería mi finalidad más importante en estos momentos, poder contribuir a que tú te autodiagnostiques y digas, mira, en esto soy más liberal, en esto soy más conservadora y a lo mejor en esto mi balance pues más bien tiende a ser liberal o más bien tiende. No es una grosería ser liberales o conservadores. Muchas veces las madres, sobre todo con hijos en la primera infancia, pues somos conservadores, ¿no? Conservadoras. No te subas, no te arriesgues, no te mojes, no te enfríes. Todo esto es ser conservadores, es estar 3 pasos atrás del riesgo y decir, prefiero no entrar al riesgo. Niklas Luhmann decía, tú al morir vas a ser la suma de tus riesgos, de los que sí tomaste y de los que evadiste. Eso vas a hacer tú a la hora de hacer la firma del acta de trascendencia. Entonces, ojalá que esa finalidad se cumpla, además de responder a las preguntas. Vamos a empezar rápido porque la doctora Lupita Valdés me hacía varias preguntas y me dijo, ojalá que las puedas contestar y que pueda yo dar esta certeza científica a quienes nos escuchan. ¿Sí? Hoy día hay una discusión allí de que la democracia que establece nuestra Constitución mexicana es una democracia participativa y yo quiero que hoy resuelvan ustedes si esto es cierto o no. Y la democracia más avanzada de todas las que hay desde la antigua Grecia se llama democracia deliberativa. Aquí les dejo a esta autora, Ayn Rand, que es Amy Goodman, que es una de las autoras importantes de democracia deliberativa y derechos humanos. Y miren, ahí ven ustedes unos nombresotes tremendos, Ronald Dworkin y muchos más. Pero la deliberación está en el sentido de lo más humano. Para hacer leyes hay que deliberarlas. No se trata de que nomás las apruebo y ya las apruebo y ni las leí. La deliberación es una reflexión muy, muy centrada, no en lo emocional ni en el interés particular, sino en una reflexión serena
de realmente qué es lo que contiene el mensaje y de qué es lo que contiene el argumento de las otras personas. Entonces, el principio de deliberación implica argumentar algo, no decir porque lo digo yo, que a veces, pues tal vez alguien considere que sea necesario, pero sino que haya una discusión pública, es decir, conocida, no en lo oscurito, como se aprueban algunas cosas, y esta noción fue acuñada por Joseph Besset en el 80, pero después se reargumenta, se reelabora y se pule en 1994. Entonces vemos que pues es una noción realmente de las más recientes. Y a partir del 2000 ya se empieza a hablar de calidad democrática con base en esta noción. Entonces, muchos han contribuido a esta noción. En resumen, para no hacerles pesado el trayecto y seré breve desde la antigua Mesopotamia, no, la democracia deliberativa borra las cámaras, las apaga. No sé quién está diciendo esto, no sé si es blanca, negra, amarilla, verde, no sé si es de la izquierda, de la derecha, no sé. Apaga la cámara y dice, no me importa quién lo está diciendo, no quiero ver a la persona, sino quiero escuchar el mensaje. Entonces, la discusión está centrada en el mensaje. ¿Qué estás diciendo? Que la interrupción legal del embarazo está centrada en el derecho a decidir de las mujeres a su cuerpo. No, pero es que está matando. No, 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 no está matando. No es su prioridad, no es matar, no es un homicidio. Es decir, no puedo cumplir el mandato de crianza saludable, de interés superior del menor. No puedo, ni tengo los recursos emocionales, ni económicos, ni de formación, ni tengo red de apoyo. No puedo. Voy a traer a una criatura a sufrir. No puedo. Y yo voy a decidir sobre mi cuerpo. La persona no ha nacido. Entonces, yo digo, este es el argumento. Interrupción legal del embarazo por el derecho a decidir sobre tu cuerpo y sobre lo que puedes y no puedes hacer. Entonces, allí la democracia deliberativa va al centro del mensaje, no si lo está diciendo una persona de derechas, una de izquierdas, una de arriba o una de abajo. Entonces, aquí lo importante es tratar de eliminar poquitos sesgos cognitivos, de decir estos me caen mal y como me caen mal, pues ya no los escucho. Se trata de abrir justamente ese diálogo. Entonces aquí ya tenemos un marco teórico, aquí está quien lo dice, aquí está el texto, aquí está una parte de la noción y ahora vamos a ir a la respuesta para contestar por qué sería importante. Bueno, uno de los autores claves que les recomiendo si ustedes quieren profundizar en esta democracia es John Elster. John Elster es una persona, un autor más bien un poco de izquierdas, y a mí me interesa mucho esta parte metodológica. No es el qué es la democracia deliberativa, sino cómo podemos lograrla, con qué caminos. Y entonces está este texto, que es de varios autores, métodos de investigación en democracia deliberativa para ver cómo funciona mejor, ¿sí? Y cómo da mejores resultados. Entonces, aquí les ofrezco la respuesta de por qué es importante esta democracia deliberativa. Y entonces, aquí ven ustedes 4 tipos de democracia. La democracia directa, que es esto, por ejemplo, de la revocación del mandato o las votaciones a mano alzada o las propuestas ciudadanas y digamos, formas directas de participación de la ciudadanía que también están en nuestra Constitución. La que más conocemos es la representativa. Si somos 130 millones casi y de ellos hay un padrón electoral de 98 millones, ajá, cómo estos 98 millones van a estar representados en los cuerpos de decisión como lo manda nuestra Constitución, ¿sí? ¿Cuántas personas de tales edades, cuántas personas de otras, cuántas mujeres, cuántos hombres? Esto es lo que conocemos por democracia representativa, porque si en una familia de 4 o 10 miembros no nos ponemos de acuerdo tan fácilmente, imaginen ustedes en un México tan vasto y tan diverso con 130 millones. Entonces, integrar la representación no es sencillo y por eso, precisamente por eso, es que hay sistemas de equilibrio. El Senado tiene 2 representantes por cada entidad, pero además hay una representación adicional para cubrir esta pluralidad. Bueno, vámonos, ¿por qué importa esta democracia deliberativa? Porque va a permitir ver un poquito mejor esta integridad y la calidad de la democracia en sí misma. No voy y voto ya, fui bien democrático. No, para nada. Primero que nada, incrementa la alfabetización cívica y en medios, en tecnologías. Ajá, aquí lo ponemos en tecnología y lo voy a poner tecnologías para la comunicación educativa y en medios digitales o en medios masivos. Esto es tal vez lo más importante porque tendemos al blanco y al negro y eso no nos va a servir. No, que sí participan las mujeres, no, es una moda, no, nada más nos están queriendo venir aquí, nos quieren oprimir a los hombres, no.
reconocimiento de posiciones diversas y plurales. Esta es la parte que a mí me interesa que ustedes puedan identificar. Mejora el balance en el diálogo. Ni todo es blanco, ni todo es negro, como bien sabemos, y también sabemos que todas las partes nos quieren hacer aliadas de su bando. Y eso justamente es lo que no es la democracia deliberativa. ¿Sabes qué? Este tiene tantita verdad acá y este tiene tantita verdad, pero ¿y entonces cómo decidimos? Pues hay que ver quién nos engaña menos, quién nos dice las cosas como son, quién nos propone cosas viables, porque si yo les propongo vamos a tener igualdad sustantiva mañana al 1000% y elíjanme como presidenta, pues claramente no será cierto. Claramente no será cierto porque todo implica procesos de cambio. Entonces, menor impacto de la infodemia, la democracia deliberativa hace que todas estas fake news y mentiras y cosas haya más centros de verificación. Ya fui a ver Animal Político, ya fui a ver a Verificado, que esto no es cierto, que la ley Olimpia no es una ley, sino es un conjunto de reformas. Entonces, ayuda a tener menos impacto de esa infodemia. Mitigación de ambientes polarizados, reduccionistas, blanco y negro. Mayor búsqueda de fuentes confiables. Oye, ¿sabes qué? Esos datos no sirven. O esos datos, pues me los dijeron mal, dijeron que ya no hay feminicidios. No, pues no hubo feminicidios la semana pasada. Pero una cosa es que no haya feminicidios la semana pasada y otra cosa es que haya bajado el número de feminicidios. Entonces, todas estas metodologías nos ayudan a las feministas jurídicas, nos ayudan a hacer un knockout de argumentos con la democracia deliberativa, porque tenemos este enfoque basado en evidencia y no tan fácil nos engañan, moviendo los datos, sacándolos de contexto o simplemente escondiéndolos o diciendo no creo, es como los hijos. Tú le dices, mira, no hagas esto, por esto, va a pasar esto. Y luego ya que soltaste todo tu speech y tu preparación, te dicen, no creo. Y ya, con eso, no creo. Y entonces, pues ese no es un argumento racional deliberativo en donde realmente digas, no, pues sí tienes razón, voy a cubrir esta parte, o sabes que no había tomado en cuenta esta otra. Entonces, estos argumentos reduccionistas, pues tampoco debemos de creer en ellos. Mayor búsqueda de fuentes confiables. Híjole, no sabía que había una ENDIRE, una encuesta nacional de dinámica demográfica donde vienen las jefas de familia. No sabía cuánto tiempo dedica cada mujer a la limpieza. No sabía cuánto tiempo dedican las niñas indígenas y comunidades rurales a acarrear agua. No lo sabía. Nada más digo mucho, poco, pero ¿cuánto es cuánto? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? No tenemos delitos, no tenemos incidencia de denuncias. Bueno, todas estas cosas necesitamos revisar informes de las fiscalías, informes de los cuerpos, de las autoridades, para llevar unos discursos muy robustos a la hora que hagamos propuestas. Queremos mejoras en el sistema de cuidados. ¿Por qué? Ah, por esto, por esto, por esto. Muy bien. Y sobre todo, lo que nos hace tanta falta en América Latina. A veces no confiamos ni en la familia. Y entonces esta falta de confianza es lo que busca fortalecer la democracia deliberativa. Si tú ya me dijiste que democracia deliberativa es esto y que lo podemos encontrar en estos libros, yo te voy a tener más confianza si efectivamente es así. Si me dijiste qué fuentes estás leyendo, oye, fíjate que yo nomás estoy leyendo a mis 3 amigas y nada más esas son las que yo te voy a citar. No tengo fuentes plurales, no tengo fuentes recientes, pues ¿cómo podemos hacer que la confianza crezca y sobre todo que se mitigue la manipulación? Bueno, y una de las cuestiones que es muy importante, porque quiero ya saltar de temas, si ustedes no tienen un corte, si ustedes no tienen algunas preguntas, derecho penal, taller de derecho penal. Y voy a permitirme un segundito explicar, cosa que ya la doctora les ha dicho muchas veces. En derecho no es que seamos cuadrados, no es que seamos cuadradas ni cuadrados, sino que tenemos unos marcos de actuación. Entonces, una autoridad no puede hacer nada para lo que no esté facultada, porque si lo hace, está incurriendo en responsabilidad y puede que una de esas responsabilidades sea penal. Pero aquí las doctoras me van a desmentir sí o no, pero el derecho penal es la última ratio, la última. Los dientes, las sanciones, los palos, los garrotes, la cárcel, es la última ratio. Lo que nos interesa en el derecho es lo primero. Lo primero es prevenir. Lo primero es, eso es mucho más barato que encarcelar, que las penas, es mucho más barato, aunque haya mucho que invertir, es la educación. Y aquí es donde precisamente les quiero compartir muy rápidamente, y lo vamos a hacer en pantalla. Hay mucha gente que por alguna razón, no sé por qué, busca en orden jurídico, que creo que ya ni está funcionando, pero yo les voy a decir leyes federales, Congreso de la Unión. Y aquí inmediatamente yo me voy a leyes federales, Congreso de la Unión, y ustedes van a ver que si yo me voy a esta página, yo encuentro rápidamente leyes federales, Congreso de la Unión,
Y aquí tienen su constitución. En su constitución, ¿en dónde se hace? Aquí Cámara de Diputados son los autorizados para decir que se acaba de reformar. Entonces, miren, le pongo aquí yo al PDF y tengo mi constitución con todos sus artículos que aquí nos dice rápidamente que son 136. Y entonces yo le voy a poner Control Find y aquí le voy a poner paridad, que se llama minería de datos. Y miren ustedes, si yo le pongo paridad, me dice que hay 9 de 363 menciones. Fíjense ustedes, dice, no, aquí están, mire, 2 de 17 menciones. Entonces, para hablar de paridad, quiero que tomen los datos y lo vean. Se los estoy mostrando aquí directamente para que no sea mi palabra o mi sesgo cognitivo. Hay 17 menciones en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero del 17 con una reforma del 22 de marzo del 24. Entonces, yo me voy a la primera mención de paridad. Estamos haciendo minería de datos, data mining, y aquí tengo que en mi apartado A del artículo 2, tenemos nuestra primera de 17 menciones. Elegir en los municipios con población indígena, que es la población que ha sido más reticente y conservadora para dar voz y participación con voto a las mujeres. Ahí es donde empezó la lucha de la paridad. En esas pequeñas comunidades donde todo mundo se conoce y cree que ser una mujer casta y honesta es quedarse calladita. Vean ustedes de cuándo es esta reforma. De 2019, elegir a los municipios con población indígena, representantes ante los, observando el principio. Por favor, tomen nota. Cuando hablamos de principio, hablamos de normas positivadas, no de valores que están solo en la estratosfera. Principios quiere decir en materia jurídica, en este caso, normas obligatorias positivadas. Y dice claramente paridad de género conforme a las normas aplicables. Y ahí es donde se nos levanta la ceja. ¿Cuáles son esas normas aplicables? Bueno, precisamente la ley de educación superior, ley general de partidos políticos, ley general de instituciones y procedimientos electorales, código penal, cuáles son los delitos en materia electoral, ¿verdad? Y entonces arrancar publicidad y muchas otras cuestiones que vamos a ver. Primera mención y nos vamos rapidísimo porque ustedes, esto es un taller y como tal tienen que salir con las herramientas. Vamos, artículo 3º. Acá nos está hablando precisamente Consejo Técnico de Educación en su compromiso, procura la diversidad y representación de todos los tipos y modalidades educativos como en igualdad sustantiva, así como la paridad de género. ¿Sí? Y entonces aquí vemos 17 menciones, artículo 3º, párrafo en el inciso 9. Vamos a más. Estamos ya en el inciso 2 del artículo que nos dice qué es ser ciudadanas y ciudadanos. Volvemos a la democracia deliberativa. No es solamente tener las votaciones o poder ser votados, sino asociarse, ejercer toda clase de derechos de petición a todas las autoridades y poder estar al tanto de lo que sucede en los asuntos públicos. Dice, en condiciones de paridad. Anótenlo, artículo 35, capítulo 4 de la ciudadanía mexicana, artículo 34. Ya estamos en la mención 4. Acá volvemos y tenemos de la soberanía y la forma de gobierno, que por favor es importante que los repasemos en estos momentos, que reside en el pueblo. Sí, efectivamente, la soberanía reside en el pueblo, pero el pueblo lo manifestará y lo ejercerá. ¿Cómo ejerce la soberanía? Por medio de los poderes de la Unión. No es que yo me voy a ir a hacer justicia por mi propia mano, es que no voy a ir a matar al que mató, yo voy a ejercerlo a través de las instituciones y a tan vilipendiados partidos políticos que son los que se tienen que encargar de que la ciudadanía llegue al poder para tomar decisiones. Entonces, ¿la soberanía reside en el pueblo? Sí, pasó de soberanía popular a soberanía nacional y nosotros tenemos una mezcla a través de los poderes de la Unión. Y luego aquí dice el 41, apúntenlo por favor, la ley, hay que ver otra vez el punto de marcos jurídicos, determinará formas y modalidades para observar el principio de paridad. Y entonces así podríamos seguir y seguir, no lo voy a hacer porque nos comeríamos el tiempo, pero aquí ya estamos entrando a todas estas menciones constitucionales, no es un principio que haya dado alguna iglesia, no es un principio superior sino que está
constitucionalizado, positivado, 17 menciones. Y nada más, muy rápido, porque creo que es importante que yo les compruebe por qué es importante que defendamos no la democracia directa, no la democracia participativa, sino la más avanzada, que es la deliberativa. Vamos a bajarle 2 rayitas y vamos a salir de la manipulación, vámonos a enfoque basado en evidencia y al contenido del mensaje. Deliberativa, miren ustedes, si yo le pongo deliberativa, deliberar es un mandato constitucional, ser racionales, deliberar como en el proceso legislativo, es un mandato racional humano. Deliberativa, encontramos 2 menciones y las tenemos, pero claritas como el agua, tenemos en el artículo 26 que el sistema de planeación sea democrático para el desarrollo nacional, es un mandato. Entonces no puedes decir, es que dice sistema de planeación, pero no dice democracia deliberativa. Claro que sí, es una democracia deliberativa porque deliberar es parte de todo el proceso de avance para el desarrollo. Imagínense que hay personas que nos dicen que el cambio climático no existe y que no es cierto, que son inventos, desconociendo toda la evidencia científica. Entonces, pues aquí ya lo vemos. Por favor, apunten el artículo 26 en sus 2 párrafos, sistema de planeación, y 17 menciones constitucionales sobre la paridad. Paridad en todo. Y paridad en todo, porque va a estar este principio prácticamente ya en todas las reformas a partir de 2003, 2009, principio de la CONAPRED, que cuando se crea no discriminación, cómo aplicamos la no discriminación 2003 y 2007 con ya los institutos especializados en la vida de las mujeres a un acceso libre de violencia. Entonces, ¿por qué paridad en todo? Porque este mandato constitucional ya se está armonizando en todas las normas inferiores, leyes federales, leyes secundarias, reglamentos, manuales, guías, y en la educación general está plasmado. Entonces, no es optativo. Yo creo que es mejor la corriente de derechos, deberes y libertades, que es la última corriente que ya está en la Carta de Naciones Unidas desde el 68 y después en la Unión Europea. Ya no solo son derechos, el puño de los derechos, el alto de los deberes y todas las libertades. Entonces, deliberar no es optativo, deliberar es obligatorio. Ver en el fondo por qué rayos hablar, que me preguntaba la maestra Guadalupe Valdés, Lupita Valdés, la doctora. Bueno, oye, pero ¿por qué es importante hablar de democracia deliberativa y por qué es importante hablar de igualdad o paridad en todo? ¿Por qué no hablar de algunas otras temas? Bueno, pues precisamente primero contesto rotundamente porque es un mandato. Y segundo, porque nos hace más humanos, más racionales, evitamos sesgos, y entonces ya no decimos, no, esta es cosa de viejas. No, el desarrollo nacional, el desarrollo sostenible no es cosa de viejas, es cosa de nuevas, de viejas, de medianas, de todas y de todos. Y si excluimos a la mitad de la humanidad, poquito más, que somos las mujeres, pues no podremos deliberar correctamente. Muy bien, entonces dejo de compartir, ya les puse el ejemplo, ya hicimos un verdadero taller, cómo tenemos que llegar a la página, cómo tenemos que ir buscando, cómo tenemos que hacer la minería de datos para hacernos de la fortaleza del argumento legal y del argumento también basado en evidencia. No sé, doctora, si quisieran ver algunas... Muchas gracias, maestra Sáenz. Creo que ya me escucho. Si me escucho, confirmen por favor con algunas. Muchas gracias por su espera. Bueno, yo pregunté a maestra muchos comentarios, muchas felicitaciones a tu exposición. Carolina Valdés, excelente. Doctora, te escuchas interrumpida, doctora. Gracias por estar ahí. Saludos desde Toluca. Y la pregunta, doctora, ya no te escuchas, doctora Lupita. Si prendes tu micrófono. ¿Se puede? ¿Sí puedes? ¿O leo yo los comentarios? por favor. Bien, cómo no, yo lo leo, Lupita, los comentarios. Entonces empezaremos con comentarios de Carol Valdés. Dice, excelente el tema que abordan como siempre. Gabriela Sánchez, muchas felicidades por esta conferencia. Saludos desde Toluca. Preguntas, y la pregunta es justamente de la doctora Guadalupe Valdés. ¿Cómo generar políticas públicas en clave de inclusión deliberativa? Esa es una primera pregunta, doctora Steiner. Y la segunda es, ¿cómo generar políticas públicas en clave de inclusión deliberativa? ¿Cómo podrán acceder a esta democracia deliberativa las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas?
de alguna manera había ya algunas respuestas. Si quisiera, por favor, respondernos a las preguntas de la doctora Valdés. Gracias. Cómo no, extraña mucho tu voz y esperamos que se componga este problema y poder dar satisfacción. Siempre el tiempo nos persigue. Pero bueno, vamos a la otra pregunta que justamente se eslabona, se acompaña muy bien, se interpenetra con las inquietudes que nos está marcando la doctora Guadalupe Valdés. Miren, podemos decir que nuestras leyes pues han avanzado enormemente, aunque vamos retrasadas 30 años, ¿sí? Si nos ponemos a ver Belém do Pará, la Plataforma de Acción para Beijing, la CEDAW, todos los instrumentos que yo conozco en salud pública, cartas, declaraciones, en salud pública y ambiente, pues todo esto es entre el 70 y el 90, 2000, 2010, 2020, estamos 30 años atrás. Y sin embargo, pues claro que sí hemos avanzado en la armonización. Ya les ponía yo las fechas claves. Desde la reforma de 1977 constitucional en materia de partidos políticos, pues vemos 2014, 2016, 2019, el tema de la paridad. Vemos que claro que hemos avanzado. Ahí aparece la palabra perspectiva de género, paridad de género, vida libre de violencia, vida libre de discriminación, que son cosas que nos tenemos que saber hasta dormidas. Discriminación de todo mundo. Pero vean ustedes que a pesar de que todo esto se está bañando, se está interpenetrando en todos los niveles, dice la doctora, ¿cómo hacer una política pública en clave de? Porque tenemos la ley, dice, tienes que aceptar la paridad en candidatas. Ah, ¿por qué la ley tuvo que poner esto? Pues porque no fue espontáneo que de repente un parlamento dijera, oye, no tenemos mujeres aquí legislando, vamos a darles un espacio, vamos a llamar a las mujeres. No fue espontáneo. Casi ningún derecho ha sido espontáneo, que de repente solitos los que están en el poder digan, oigan, vamos a compartirlo. No, 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 no. El poder tiende al absolutamente corromperse. Un poder, si no tiene contrapesos, todas y todos sabemos que se va a corromper porque es en parte una naturaleza, el tema de la ambición. Quiero un peso, ahora quiero 3, ahora quiero 10, quiero decidir, pues ahora quiero decidir sobre todo. Entonces, el poder no ha soltado voluntariamente espacios, no ha aceptado voces. A veces sucede en las casas que las personas proveedoras nos apropiamos de las decisiones. Yo proveo, yo decido. Sucede, y quien me diga que no, mentirá. Entonces, si el poder naturalmente es así, ciego, absoluto, que tiende a corromperse, entonces no ha sido de manera espontánea, y ahí llamo la atención no solo a las penalistas, a los penalistas, es más importante las fuentes materiales e históricas, que son las luchas sociales, que son los movimientos sociales, los que hacen que el derecho mejore, cambie, se dinamice. Entonces, la paridad no llegó como una medida graciosa, una concesión graciosa. Nació de muertes, de luchas, de víctimas, de sacrificios personales humanos. No llegó por una graciosa concesión. Entonces, han sido esos movimientos los que han nutrido el contenido de la norma. Entonces, ya logramos desde el 53 y pasaron casi 40, 50 años y todavía no tenemos esa paridad en candidaturas. Pero acuérdense de la palabra integridad. Entonces, ahora yo digo, a ver, candidaturas. O sea que yo nada más quiero que sean candidatas. Ya con que sean candidatas ya me quedo satisfecho, ya tuvieron protagonismo, ya aparecieron. ¿Ya me quedo contenta? ¿O quiero que esas candidatas lleguen a ser las titulares? Porque de la sopa, del plato a la sopa se cae la sopa. Ya tengo muchas candidatas. No, yo no quiero candidatas, yo quiero mujeres tomando decisiones. Bueno, ya pasaron otros 20 años, ya tenemos las mujeres candidatas. ¿Qué más tengo que poner en mi política pública? Pues oye, que tengan dinero, oye, que no estén en el municipio donde siempre han perdido, o en ese municipio más chiquito donde hay 3 personas, ahí pon una mujer ahí para que eche a perder. No, entonces yo no solo quiero que haya candidatas, no solo quiero que lleguen, quiero que puedan trabajar en un municipio chico, mediano, pero que puedan trabajar, es decir, que puedan nombrar su equipo, que tengan recursos, porque ya la puse en el municipio más chiquito donde siempre perdemos. Y la mujer logró llegar, pero ahora no tiene cómo funcionar.
Entonces yo en mi diagnóstico de política pública tengo que asesorarme de personas científicas para poder hacer un diagnóstico. ¿Qué problemas tengo? ¿Cuáles son prioritarios? ¿A qué le voy a dedicar más? ¿Con quién voy a contar? Entonces, mi política pública tiene 6 ciclos. Les puedo dar 20 referencias para el ciclo de las políticas públicas. Pero las políticas públicas, por eso empecé con la ciencia, empiezan con diagnósticos. Si mi diagnóstico es no hay problemas, pues ya estoy mal. Si mi diagnóstico es, pues sí hay problemas, pero poquitos, ya estoy mal. Si mi diagnóstico es, sí hay problemas, pero son de mis contrincantes y esos no los voy a atender, ya estamos mal. Entonces, en un ciclo con clave deliberativa e incluyente, yo tengo que centrarme en el diagnóstico, cuáles son los problemas y pilotearlos y tener un cuerpo asesor para ver si la ciudadanía está de acuerdo con que esos son los problemas. Y aquí la educación atraviesa todo. Imagínense cuántos presupuestos ciudadanos se quedan en las luminarias, que la gente dice, no, pues ya con luminarias ya no va a haber asaltos. Esa es la realidad. ¿Cuánta gente está diciendo, vamos al drenaje profundo? ¿Cuánta gente dice, no, vamos a arreglar el Cutzamala? Oye, pero si el Cutzamala está a 3,000 kilómetros, pues sí, pero es el que nos trae el agua. Pero eso es realmente lo más importante, porque sin agua, ¿qué vamos a hacer? Entonces, las políticas públicas deliberativas tienen que empezar con un buen diagnóstico, porque de otra manera, el pilar de nuestras propuestas tiene pies de barro. Entonces, el primer punto son los diagnósticos. Y entonces aquí vengo a cerrar esta parte de la paridad en todo. No se trata nada más de tener candidatas, no se trata nada más de tener titulares que ganen esas candidaturas, no se trata solo, y aquí lo dice, miren ustedes, artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos, lo dice clarito, en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente a aquellos distritos en los que el partido haya obtenido porcentajes más bajos, es decir, municipios perdedores. Y aquí tenemos 2 libros muy buenos que si gustan se los puedo recomendar y además están en versión gratuita sobre experiencias en Aguascalientes, en Zacatecas, en Guanajuato, en Oaxaca, en estados donde hemos visto que los partidos políticos, todos, prefieren pagar las multas y después, bueno, pues sí es cierto, no cumplí, ¿sí? Efectivamente dar la candidatura o, como lo hemos visto en esta forma extendida de las Juanitas, yo te pongo en segundo lugar, te pongo como suplente o como yo ya sé que no me vas a contravenir en nada, bueno, pues te doy la titularidad. O peor aún, ganó un candidato hombre que no me gusta y entonces le digo, pues sabes que tú no puedes por cuotas de género, te voy a quitar el espacio por cuotas de género y se lo voy a dar a una mujer. Y entonces usan el argumento malévolamente y el hombre, que estaba muy bien arraigado, dice, híjole, pues qué mala cosa que yo he estado trabajando 20 años y ahora me ponen a una mujer que nadie conoce. Entonces se pervierte el argumento. Entonces, pero hay todavía hoy que estar luchando porque no es espontáneo que ni los partidos ni la ciudadanía, yo he recorrido todo el sureste preguntando si se aceptaba una candidatura de una mujer y yo tengo la evidencia empírica en donde decían que todavía no estábamos preparados y ahora, pues ya, afortunadamente ya cambió la percepción. Otra cosa, parece que solamente si pones 2 mujeres, pues ahora sí que no haya más que de 2 sopas que sea mujer, pero que tengan que poner 2 candidaturas mujeres y por eso metieron a un varón para que los que no están de acuerdo todavía con las mujeres, pues tengan la válvula de escape. Pero vean aquí, no puedes poner mujeres en los municipios perdedores. No es así. Y aquí está en la ley, pero ahí venimos otra vez, Lupita, con lo que tú te enfatizabas, que si no tenemos las medidas, las leyes reglamentarias, los manuales, los protocolos, pues ¿cómo hacemos válida esta norma? Aquí dice, en ningún caso, ¿ok? ¿Y ante quién tenemos que tocar la puerta? Uy, pues ante el INE, ante el tribunal. ¿Qué dice el INE? Por favor, consulten el INE, tiene cosas maravillosas la página. Nos dice claramente que los tiempos en medios de comunicación no están asignados equitativamente ni igualitariamente, por ejemplo, entre las 2 candidatas actuales, y que aún calidad e integridad. Esta tiene 4 menciones de cada 10 y esta tiene 2. Pero no solo eso, sino que de estas 2, una es negativa. Entonces quiere decir que hay una cargada, que los medios en general no solo están hablando más de una que de otra, sino que además están hablando bien y de esta más mal que bien. Entonces, aquí, para diseñar una política y para hacer un diagnóstico, necesitamos identificar las variables, las preguntas que le estamos haciendo, el diagnóstico. Entonces, integridad y paridad en todo
quiere decir que no es suficiente con que haya candidatas o que lleguen. ¿Dónde las están postulando? ¿Cuánto dinero tienen? Mira, tú me caes muy bien cuando hables de derechos de las mujeres. Ah, pero no me quieras venir a decidir. Ah, no me pidas una computadora. Ah, no me pidas tiempos oficiales, porque entonces ya no me caíste tan bien. Y menos me los exijas. Entonces, la integridad quiere decir toda la participación en el ciclo. Y es por eso precisamente que estoy poniendo el dedo en la llaga en el sistema de cuidados. Porque hicimos la pregunta al iniciar, ¿cuánto tiempo le dedicas a la polis? ¿Cuánto tiempo le dedicas al espacio público? Sea tu edificio, tu calle, tu colonia, lo que yo llamo la campaña de 180 metros, o sea, el kilómetro cuadrado, son 500 metros a cada lado de tu centro. Si tú giras alrededor de tu centro, tú tendrías que tener un diagnóstico, un directorio de ese kilómetro cuadrado. 500 metros a un lado y 500 metros al otro para decir que eres una ciudadana más o menos comprometida. Entonces, tú ya hiciste tu campaña, conoce tu kilómetro cuadrado, ya tienes qué y cómo, pero pues no puedes salir de casa, que tienes a una persona mayor con Alzheimer, porque tienes dos niñas o niños pequeños a tu cuidado, porque tienes que pagarle los estudios a tu hermano, porque entonces, como estamos sobrecargados de tragedias personales, la gente quiere saber de los otros lo menos posible. Entonces, no hay un equilibrio o un balance para poder involucrarte en la polis, ni siquiera de cómo se está recogiendo la basura en tu edificio, de quiénes tienen fugas de agua, de cuánto se está perdiendo en ello. Entonces, el sistema de cuidados en casa y a quién le puedes tocar, hay muchas personas, millones de mujeres que no tienen red de apoyo ni a la vecina de enfrente, que están solas enfrentando una vida durísima. Entonces, ¿cómo pueden involucrarse en lo público? ¿Cómo les puedes obligar y sancionar? Quien no ejerza el voto y quien no participe, le vamos a sancionar. ¿Cómo puedes sancionar si el Estado no ha creado esas infraestructuras? Si no hay esas guarderías, si no hay esas escuelas de tiempo completo, si no hay esos albergues, si no hay tratamientos integrales con redes interdisciplinarias para que te ayuden a desculpabilizarte de que tú eres la culpable de todo y por qué mi hijo está tomando, soy una mala madre, por qué mi hijo está esquizofrénico, por qué yo he sido la culpable. Entonces, esa parte del sistema de cuidados no solo no permite que tú te desarrolles y que logres creer en ti, el principal motor poderoso, sino que además te impide tomar parte de las decisiones públicas y decir, voy a dedicar ahora que no tengo ni para dormir, para ver qué está pasando en este edificio, qué pasó con los cables, qué pasó con los de la luz. No puedes y quisieras, pero ¿quién te echa un cable? ¿Quién te da la mano para que puedas participar? ¿Qué pasa en los condominios? Que los una guerra de vecinos. Entonces, no, yo no tengo tiempo para dormir y me voy a ir a meter en las discusiones. Sí, baja con un papel, miren, aquí están mis propuestas, desafortunadamente no puedo participar, pero aquí dejo mis preocupaciones y mis propuestas. Entonces, hay formas. Lo más importante es entrar en el sistema de cuidados antes de pasar a él, y por eso estoy diciendo claramente en qué somos conservadores y en qué somos liberales. Ya vemos que hay una forma muy truculenta de evadir las normas y que voluntariamente no se están cumpliendo de manera eficaz al 100%. Ya te di la candidatura, ya llegaste, pues a duras penas, pero ahora no te doy dinero porque fíjate que hay más necesidades. O es que acá, entonces siempre hay muchas razones para que la mujer no pueda cumplir con sus metas, tenga un apoyo de capacitación, un apoyo de un cuerpo que le ayude a diagnosticar mejor. Y entonces, tan lo vemos que aquí está. Bueno, esta ley, ya sabemos que es una ley que aquí les estoy poniendo un poquito nada más, digamos, un marco jurídico desde la Constitución. La página del INE, por favor, vean, el INE tiene una facultad muy cara, que es el monitoreo de medios públicos, y ahí pueden ver que es verdad lo que les estoy diciendo, cómo se les asignan a ciertas mujeres privilegiadas que no critican, a otras que critican pero que son privilegiadas, y a las que quieren elaborar un pequeño proyecto que no son del gran apellido, que no son, por eso es importante este programa del Museo de la Mujer, porque están poniendo el dedo en la llaga en una serie de aspectos de todas esas mujeres y sin privilegios. Y no quiere decir que una mujer que venga de una familia con un estatus económico sea por sí privilegiada, porque puede sufrir violencia psicológica, puede sufrir violencia sexual, puede sufrir incluso violencia económica y patrimonial. Es decir, el que haya recursos económicos no quiere decir que seas privilegiada por sinónimo, pero sí es muy importante analizar otras variables. Entonces aquí están, y bueno, acá vamos al vincular. ¿Por qué?
porque estamos hablando de la democracia deliberativa, de sus utilidades, pero también de sus barreras. ¿Cómo participas en lo público? ¿Cuántas horas, cuántos minutos le dedicas a la polis? ¿Con qué calidad? Gritando, distendiendo, friccionando, proponiendo, observando, corrigiendo. ¿De qué manera participamos en esa parte? Y entonces yo siempre diré que no podemos delegar a la gente su pobreza. Entonces, no, que la ciudadanía se haga cargo. No, para eso está el gobierno, para poder darle elementos a la ciudadanía, servicios, pero sobre todo necesitamos participar mucho más, incidir de manera más importante en los diagnósticos, porque si nos quedamos en las luminarias, se nos viene abajo el desarrollo personal, el nacional y el sostenible. Entonces, aquí, pues, les puedo decir de muchas encuestas, la ENDIRE, el uso de Internet, encuestas que están públicas y publicadas sobre cómo estamos participando por edad en el mercado laboral, cómo estamos participando en los puestos. Apenas en Europa se está equilibrando 50% en los parlamentos, pero a nivel de mando superior, donde se dispone de los recursos, pues todavía andamos por ahí del 20%, poco abajo. Esas son las cifras en numerosos bases de datos oficiales como Estatista y muchos más. Pero sí tenemos inclusive bien centrado un problema que tiene que ver con la educación y con la sexualidad para distinguir entre lo reproductivo y los derechos sexuales, que son muy, muy importantes. Pero aquí quisiera yo centrarme en la parte de, digamos, los componentes de cuidados. ¿Qué es un sistema de cuidados? Es el sistema de políticas para establecer la organización social destinada a cuidar, asistir y apoyar, ojo, a las personas que así lo requieran. Entonces, a lo mejor, pues desde luego, la primera infancia, 1 a 7 años, pues así lo requiere. Las personas de 7 a 14, pues así lo requieren. De 14 a 18, los que más lo requieren, porque están en este periodo adolescente de rebeldía, de tentaciones, de adicciones. Las personas adultas que están trabajando en la formalidad, en la informalidad, ¿qué tipos de cuidados requieren? Un principal problema, por ejemplo, de los hombres en general, es que no se saben cuidar, no comen a sus horas, no balancean su plato, no se atienden nunca porque son perfectos. Entonces, ellos creen que a ellos no les va a pasar en este pensamiento mágico y entonces tenemos un perfil de morbilidad, de enfermedades que nos está diciendo que no sabemos autocuidarnos. Y entonces cuando dice personas que así lo requieran, yo les contesto de manera radical, toda persona necesita saber cuidarse. No se vale que yo, por ejemplo, no me cuido en nada, no desayuno, no como más que una vez y entonces después me tienen que ayudar porque me está dando el telele en la calle, porque pues no tengo para una funcionalidad sostenida. Entonces, ¿quiénes requieren el cuidado? Toda persona requiere vigilar su nutrición, requiere media hora para meditar o para desconectar y poderse liberar de tanta tensión, de tanto estrés, de tanta toxicidad. Toda persona necesita un minuto de meditación y si me permiten, les voy a regalar en el chat esa meditación porque es maravillosa. Ojalá y que con eso, doctora, pudiéramos cerrar porque sí necesitamos un periodo de silencio y de paz para poder contribuir de manera deliberativa al análisis de los problemas, empezando por los nuestros. Entonces, ¿dónde empieza el sistema de cuidados? En el tuyo personal, en tu diagnóstico y tu balance mental, biofísico, biopsicosocial. Desde allí empieza el sistema de cuidados. Entonces, claro que sí tiene que ver con cambio cultural. Fíjate las palabrotas de las que estamos hablando, tú que me escuchas. Cambio cultural desde mi cambio personal para agendar 3 o 5 comidas al día, para tener la proteína necesaria, para evaluar mi agresividad, para evaluar mis prioridades. Claro que sí, creación y ampliación de servicios, pero pues es como el milagro de los panes y los peces. Queremos más servicios para más gente sin costo. Pues es imposible. Luego, la regulación, los diagnósticos, vuelvo a insistir. ¿Y quiénes están haciéndose cargo? Les podría yo poner aquí numerosas estadísticas de, digamos, cuánto tiempo pasa una mujer, pero la diferencia que nos dicen las diferentes encuestas es 3 horas. 3 horas dedicadas a la limpieza y al espacio público del hogar, 3 horas a cargo de la mujer contra 5, 10 minutos de los hombres. Los hombres van y llevan a la tintorería, pero en casa no valoran ese mismo dinero llevado a la tintorería. Ay, ¿cómo crees que me vas a cobrar por una lavadora? ¿Cuánto cuesta una lavadora? Deja tú la lavadora.
el sacar la ropa de la lavadora, el tenderla, el acomodarla, en organizarla. Todos estos son procesos de un sistema de cuidados. Los medicamentos, la nutrición, el tema de la sanidad hídrica, todos estos son sistemas de cuidados que requieren tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, es por eso allí la importancia de la pregunta, ¿cuánto destinas a lo público? Pues puedes destinar a lo público o no porque estás agobiado con todo lo que tienes en tu entorno personal, o abandonas la casa, se cae la casa y entonces ya no hay ni para hacer de comer y entonces empiezan las deudas, los impuestos, entonces no se puede todo. Y este argumento que nos han dicho siempre, no es que eso le toca a las mujeres porque son tan lindas, son tan perfectas, son tan poderosas, son tan inteligentes, ese argumento, por favor, hay que desecharlo. Hay que aprender a decir que somos imperfectas, que no somos perfectas y que efectivamente hacemos muchas cosas a la vez, pero llega un momento en que esa actividad va a ir mermando tu salud biopsicosocial, pero además te va a ir haciendo caer en el punto ciego en el que empiezas a cometer errores y entonces sí, todos los reflectores van hacia ti. ¿Por qué te equivocaste? ¿Por qué olvidaste las llaves? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste el otro? Entonces ahí ya no somos tan perfectas. Entonces, si se fijan ustedes, hablar del sistema de cuidados, claro, del privado y del público, porque ya no podemos seguir con las mismas dicotomías añejas de que o privado o público. Ahora le tenemos que entrar de manera mixta y coordinada. Hay muchísimos modelos donde la comunidad es precisamente una base importante para cada enfermedad en Estados Unidos, dígase distimia, dígase depresión, dígase ansiedad, dígase alcoholismo, dígase drogadicción. Hay redes de apoyo, hay estos modelos de alcohólicos anónimos donde hay grupos que te escuchan, que te apadrinan, que te acompañan, que cuidado, cuidado, ya empiezan a sonar las alarmas. ¿Dónde están esas redes de mujeres? ¿Dónde están esas redes creadas por mujeres, para mujeres? Es decir, aquí estoy, vecina, para ayudarte. Aquí estoy, mira, no tengo mucho tiempo, pero en este ratito, o ¿dónde están esas redes de apoyo? Porque luego caemos en el llamado sesgo egocéntrico, en donde lo que yo te doy es más importante y tú no me das nada. Y entonces empiezan los conflictos y caemos en esta situación de no poder mantener estas redes de apoyo. Entonces, si hablamos de los sistemas de cuidados, tienen que ver con las personas que así lo requieran. Primero, diagnóstico, ¿qué requiere cada persona? ¿Qué requiero yo para estar en condiciones de funcionalidad y poder ayudar a otros sin cobrar excesivamente con tensiones, con conflictos a las otras personas? Y esto realmente es algo difícil, no es tan fácil, se puede hacer, para eso es la metodología, para eso son los instrumentos, pero sí quisiera yo colocar aquí al centro la importancia de los sistemas de cuidados públicos y privados para poder empezar a reordenar esas decisiones en casa de manera más deliberativa. Decir, yo tengo 3 pesos y no hay más que para fideos. Fideos o nada. Bueno, a lo mejor, aunque seas el proveedor, la proveedora, empezar a programar las compras de casa, empezar a programar el día libre, la tarde, las vacaciones, empezar a acordarlas de una manera o de otra, en donde esto lo podamos transferir a la esfera pública como si fuera una onda expansiva. Cuando aventamos algo en un río, se hacen estas olas expansivas. Es el magnífico modelo ecológico de Bronfenbrenner que nos dice, hay que empezar de uno mismo hacia afuera, expandir esta democracia deliberativa de la familia al edificio, a la colonia, aunque sea en un pequeño punto, no de pronto querer empezar a participar en agua, en reforestación, en esto, en aquello, sino tomar un punto y decir, a este le voy a dar seguimiento. Y por ello es rotundamente importante hablar de paridad en todo, porque aquí es donde empieza la parte delicada, en la distribución del tiempo. Y si el tiempo de las mujeres está sobresaturado, inclusive para ser ellas mismas, ¿cómo es que podemos vislumbrar todas las etapas? Si nosotros queremos porcentajes de cuántas mujeres, y probablemente haya quien diga, pero ¿por qué ella si no sabe nada? Pues a los hombres tampoco se les ha exigido saber, pero además si no empieza, pues ¿cuándo vas a ver si hemos estado segregadas de la historia de los estudios 200 años? Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a ver? Ahora, la mujer tiene una amplia práctica en la administración de los recursos públicos, la mujer tiene una amplia práctica en la compra, en la distribución, tiene una amplia práctica sin ningún certificado que lo acredite. Entonces, ahí tenemos que renovar los argumentos y no hacernos cargo de todos los boomerangs que se nos gastan. Ahora, sí es muy importante, y aquí quiero ser crítica, estar vigilantes del ejercicio de las mujeres. Y yo tengo una fórmula que les quiero compartir, es una fórmula muy modesta, pero porque el tema de la simulación, incluso en algunas mujeres con un pensamiento patriarcal muy duro, es muy evidente. Entonces, la pregunta de mi fórmula es: ¿a cuántas mujeres ayudas? ¿A cuántas mujeres invitas? Pero si tú me dices, pues a 5, pues sí, pero las 5 son de tu familia, tu mamá, tu abuelita, tus hermanas, tus amigas, pues no funcionó.
Entonces, tu fórmula para ayudar mujeres, para ser solidaria, acompañar, a mí no me gusta la palabra sororidad porque no me gusta el velo religioso de ningún tipo, pero para ser solidaria, para acompañar, dime a cuántas mujeres ayudas y dime cuál es su calidad, pero mujeres que no sean de tu familia ni que sean tus compañeras de la primaria o de la secundaria. Dime a cuántas mujeres ayudas para que yo diga que eres realmente feminista, porque feminista es echar ese lazo, echar esa mano a mujeres, sobre todo aquellas que tienen particulares situaciones de vulnerabilidad. Entonces, esta fórmula es muy importante para empezar a ampliar el diagnóstico nuestro sobre en qué queremos la paridad. Y voy a ser más crítica. Sí, hay mujeres patriarcales, sí las hay, y las tenemos que ayudar para decirle, no te pases, te estás comportando como un hombre o peor que un hombre. Y número 2, esa es la parte, no podemos hacer que el feminismo se desvirtúe. Y la parte número 2, decimos paridad en todo. ¿Qué veo yo? Como dijera Martin Luther King, ¿qué veo mañana? Tuve un sueño. ¿Cómo veo el mañana? Yo creo, sinceramente, por la historia de lo que ha sucedido y en un estudio prospectivo, que va a darse el caso como en Zacatecas o como en otros estados en los que la mayoría de las candidatas son mujeres. Y entonces, ¿vamos a seguir apoyando la paridad cuando hay 100 mujeres y un candidato? Ah, no, tiene que haber 50 candidatos hombres. Ya les tocó su tiempo. ¿Podría ser un exceso que ahora todas las candidatas sean mujeres? Pues yo creo que no. Yo creo que si son mujeres incluyentes, que vayan a incluir inclusive de todos los géneros, no nada más hombres, pues qué bueno, ¿verdad? Por eso hay que vigilar a esas mujeres y su gestión para poder ayudarlas a decir, cuidado, estás cayendo en lo patriarcal, pero con rostro de mujer. Y la otra parte es, yo diría que vamos a ver muy pronto también renacer el tema de la equidad. ¿Por qué? Porque si tenemos 60 mujeres participando y 40 hombres, ya nos pasamos de la paridad. Entonces, ¿se va a valer o no se va a valer? Yo creo que sí se tendría que valer. Por eso la paridad en todo va a llegar un momento en que tenga una curva. Pero a mí me interesan dos cosas: sistema de cuidados, invertir en ellos, y el tema del financiamiento y la transparencia. Que las mujeres tengan los recursos, porque no siempre es muy claro cómo acceder a esos recursos más que por relaciones personales. Entonces, que las mujeres tengan los recursos y tengan los proyectos claros a los que se lo van a dedicar, ¿sí? Y no hay nada más importante que los sistemas de cuidados, empezando por la persona. Esta es la parte de prevención del derecho penal. Si tenemos personas que tengan mejor autocuidado, que tengan más claridad de su entorno biopsicosocial, va a haber menos delincuencia y vamos a necesitar menos cárceles, menos protocolos, menos sistemas de sanción, como está sucediendo en muchas partes, como en Suiza, en Suecia, que ya las cárceles se convirtieron en museos y las personas tienen formas mucho más racionales de hacer conciencia, de purgar, de ser rehabilitadas inclusive, ¿sí? Porque encontramos que gran parte de la delincuencia son niñas y niños abandonados por madres que tienen que trabajar 2 y 3 jornadas y que no pueden estar al pendiente, y que ellas llegan en la noche o en la mañana a dormir, y el hijo o la hija llegaron a las 5 de la mañana. Entonces, pues claro que ahí tenemos la delincuencia. Por eso es tan importante hablar de este tema, no solo en materia penal, sino en todas las materias, principalmente en la preventiva, que es la educación. Estamos en la tercera década de educación en los derechos humanos, derechos, deberes y libertades fundamentales, y creo que aún nos falta muchísimo por profundizar en la integridad de este concepto de paridad, que lo aviso desde hoy, 2024, prontito va a cambiar, porque yo veo una ola, un tsunami de mujeres participando, y creo que nos vamos a pasar del 50%, como ya está sucediendo. Entonces, ¿vamos a seguir hablando de paridad o nos tocará enfrentar este periodo de gestión tan crítico como el que vamos a enfrentar con el cambio climático y el daño ambiental que hemos generado? Hay mucho por capacitar. Aquí les dejo un bosquejo nada más, pero tiene que ver con la formación de las personas que cuidan. Es como con un accidente, todos ayuden, y quieres levantar el cuerpo y ya lo desnucaste. No, no podemos ayudar sin capacitación. Tenemos que tener directorios, no mandar información sin verificar, tenemos que hacer redes, aunque sea de 2, e irlas expandiendo. En este proyecto que nosotros estamos empujando, que se llama el proyecto Colmenas, colmenas específicas para temas específicos de estas redes de apoyo y sistemas de cuidados compartidos, porque no podemos querer ser las heroínas individuales que se consuman a sí mismas en esta lucha desigual, sin recursos y sin esta capacidad de decidir. Entonces, aquí hay muchas palabrotas que pues no dan para 2 horas: la gestión de la información, el uso de las TICE, la regulación, los protocolos, en fin, pero los componentes, los sistemas integrales de cuidados van a empezar por ti. Estas son mujeres, van a empezar por ti, mujer, que no te sobrecargues, que tengas tus espacios, y ojalá
doctora, que sea posible poner este minutito de meditación ya para cerrar. No sé si quieran que interrumpamos un segundo para poner algunas otras cuestiones. Nada más quería yo poner aquí esta página, que es la página que tenemos también. Es el Laboratorio de Ciencia Jurídica, Inclusión y Género. Es Ciencia Jurídica y Género, así es la página. Ahí tenemos bastantes materiales y tenemos ya la 17ª jornada. Tenemos una primera jornada el primer miércoles de marzo por el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres y tenemos el primer jueves en la Facultad de Derecho la jornada de inclusión y género desde las 7 de la mañana, 7 a 9, 9 a 11, que ya desde ahorita estamos invitando a la doctora Guadalupe para que nos acompañe como ponente con su micrófono bien limpio y a Gabriela del Valle también. Lo estamos haciendo por Zoom para que no haya ningún problema. Tenemos primer jueves de marzo, primer jueves de noviembre por el tema de la violencia. Con violencia no vamos a avanzar en nada y es muy importante. 4 paneles con todos los temas. Queremos que se sumen, que nos propongan temas aparte de los que ya tenemos. Pero la prevención para nosotras, para nosotros, para nosotros es muy, muy importante. No sé si, doctora, aquí quisieras leer los comentarios o quisieran alguna réplica o alguna cuestión. Gracias, doctora. Es por demás interesante su plática, su conferencia. En verdad, y en verdad lamento que esté un poco sin funcionar el micrófono de la doctora Valdés. Sin embargo, voy a pedirle, a darle los saludos y las preguntas que están mandando incluso la doctora Valdés. O no sé si ya puedas tomar la voz, doctora Valdés, o sigo leyendo yo. Es que se oye un ruido ahí, un ruido. Sí, no, ok, sigue con problemas. Sigue con problemas, Lupita. Entonces, a ver, me voy a permitir leer los saludos, doctora Graciela. Tenemos saludos de Beca H. Guadarrama, justamente de la Federación Mexicana de Universitarias, que dice: felicitaciones a la doctora Steines, magnífica exposición. Y las preguntas de nuestra doctora Lupita Valdés, que es la promotora justamente de esta taller, dice: ¿cómo defender los derechos humanos para las niñas abusadas sexualmente para que hagan la interrupción del embarazo? Tienen que esperar la decisión de los otros, es decir, de las fiscalías, de sus familiares, etcétera. Otra pregunta es: ¿cómo lograr que los derechos de niñas y niñas prevalezca frente a algunas decisiones retrógradas del poder legislativo? Son comentarios y preguntas de la doctora Valdés. Uno más de la doctora Valdés. Dice: ¿cuál considera usted el gran reto que tienen las mujeres al gestionar la educación superior desde las diferentes facultades en la UNAM? ¿Cómo alcanzar la educación superior con perspectiva de género y derechos humanos? Otra pregunta es de la doctora Valdés: ¿cómo apoyar a las mujeres que cuidan a sus madres y que quieren seguir estudiando? Parte de esto usted ya lo ha mencionado largamente, pero bueno, esta es la pregunta de la doctora Valdés. Y hay un comentario de Mireya María Zuleta Monsiváis, dice: excelente ponencia, felicidades, doctor Steiner. Hay otra más de Maite Rojas, que dice: gracias, doctora, por la ponencia. Lo aprendido hoy lo voy a poner en práctica con las mujeres de mi colonia y sus 180 grados, por supuesto. Adelante, doctora, para las respuestas. Gracias. Ay, pues la verdad que agradezco muchísimo, pero qué bueno que la doctora pone el dedo en la llaga en este tema tan importante y de veras agradezco a Maite, a todas las profesoras, amigas y mujeres, a todas les agradezco mucho y sí, les suplico que pongan en marcha su kilómetro cuadrado, que empiecen a llevar bitácoras, que tengan una de estas libretas que van a tirar a la basura en la ventana para reportar, y este carro y estas placas. Tenemos que volvernos un poquito investigadoras y tenemos que documentar y verificar, no mandar teléfonos. Ahí te va el teléfono de la delegación y resulta que hace 3 años que no sirve. Es muy importante este granito de arena. Perdónenme que se lo diga, pero yo soy partidaria de esta teoría. En inglés dice small is beautiful. No tomen como una falta de respeto el que ponga yo las cosas en inglés, pero es que el conocimiento en inglés va 30 años antes. Entonces, no podemos olvidarlo. Por eso pongo las traducciones. Small is beautiful quiere decir el pequeño granito de arena. La pequeña cosa sirve más. No podemos ser presidentas de la República sin ser presidentas de nuestras acciones cotidianas. Entonces, muy importante, esas pequeñas acciones son flores, son frutos, son granitos de arena, son pepitas de oro. Así que anímense a hacer su kilómetro cuadrado y a formar su colmena. Bueno, voy con la doctora, porque le agradezco infinitamente que ponga este dedo en la llaga. No, yo trabajo con la red DAIS,
es salud y desarrollo adolescente. Vamos por el 6º coloquio salud adolescente, que lo empezamos en jurídicas, con una gran expansión, vamos por el 6º coloquio, y allí ya tenemos casos de madrecitas de 8 y 9 años, multigestas, que han tenido más de un embarazo. Y esto es realmente la prueba más fehaciente de la violación de los derechos humanos. Y ahí voy al tema porque tenemos un problema cultural muy fuerte. Hoy la información y los medios permiten mucha mayor difusión y aunque mucha gente lo satanice, sí nos está permitiendo que las niñas y los niños sepan que eso no se te debe de tocar, que nadie debe de tocar tu cuerpo si tú no estás de acuerdo, sí, y que no es normal y menos natural. Pero yo les puedo contar de casos muy dramáticos y esto empieza pues de los 3, 4 años y ya los casos patológicos antes. Pero yo pienso que ahí hay una connivencia familiar porque todo mundo focaliza al padrastro, pero no, los acusadores, los violentadores son del mismo entorno familiar y muchas veces es el padre, el tío, los primos, antes que el padrastro. Ya tenemos ese estigma superado y lo dicen varias encuestas que no las quiero abrumar. Pero ¿qué pasa con una niña que empieza a ver? Hay varias películas que les puedo recomendar, que tenemos el programa Enfocarte cada último sábado de mes y justo tenemos este programa de cómo las niñas van pensando que esto es normal, que no le digas a nadie, esta es la forma de quererte, fulanitos no te quieren, y empezar a aislar a la personita, también a los niños. Este dato se los doy, es muy importante. Hasta los 7 años, el abuso sexual es igual en niños y en niñas, es igual en niños y en niñas. Pero ¿qué sucede? No sé exactamente, no hemos profundizado en trabajo empírico, pero el niño se sale de la casa y la niña se queda y lo va normalizando. El niño se sale, prefiere irse a la calle, prefiere irse a la delincuencia, donde sea, y salirse del abuso, pero la niña se queda y va normalizando esa conducta. ¿Qué pasa con las niñas que se atreven a contárselo a alguien? 1, no les creen. 2, las revictimizan. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Por qué lo pensaste? ¿Qué hiciste? Entonces tenemos un problema cultural en donde inclusive el padre llega a decir, pues así son las cosas, este es el sistema, así que ha sido y va a ser siempre. Entonces tenemos un problema cultural que tiene que ver incluso con la cosificación de la mujer, que la mujer misma no contribuye a pensar que es lo único que tiene para salir adelante su sexualidad o su genitalidad. Una mujer que dice, pues yo aquí tengo esto y esto lo voy a usar para salir adelante. Tiene que ver justamente con la ampliación de posibilidades. Tú eres más allá de tu cuerpo, tú eres un alma, tú eres una mente, tú eres una entidad sagrada. Como tal, sagrada no lo quiero decir en el sentido religioso, sino como un valor de veneración de la dignidad. Entonces, si la mujer solo ve allí su principal campo de desarrollo, ya estamos en desventaja. Que la mujer lo naturalice, que la familia revictimice, es un problema muy serio que tendríamos que estar atendiendo y que tendría que estar incorporado en los libros de texto. Mira, doctora, hicimos campaña prácticamente 4 años para que se prohibiera el embarazo precoz. Embarazo precoz no solo desde antes de los 18 años, sino antes de que la mujer pueda mantener por sí misma y cuidar a otra persona. No nos hicieron caso. Lo que hicieron fue prohibir el matrimonio adolescente. Los adolescentes no se casan, se juntan. Entonces, estamos legislando erradamente. No era prohibir el embarazo, el matrimonio adolescente, era prohibir el embarazo precoz porque no tienes las condiciones para cumplir los derechos de interés superior del menor de esa personita. Entonces, todavía no hemos cambiado esta cultura de que la mujer no es, apenas vamos a cumplir, ¿qué? 20 años en donde la relación sexual dejó de ser una obligación para la mujer casada o la concubina. ¿Tú pensabas que era tu obligación darle satisfacción sexual a tu pareja? Eso es tan reciente que muchas mujeres en las comunidades todavía no lo conocen. Y todavía cuántas niñas que se las jalaron simplemente a la milpa y las amenazaron de muerte para que no digas nada. Y no lo han dicho, ya son adultas, ya tienen hijos y no se atrevían a decirlo. Y en el Museo Universum de nuestra universidad hay una sala dedicada a la sexualidad que les invito a verla, pero el que tú hayas sido violada, acosada múltiples veces no quiere decir que tu vida se haya destruido, y eso lo digo enfáticamente. ¿Cómo les podemos ayudar a las mujeres abusadas? Las mujeres abusadas tienen que saber, 1, que no es normal. 2, que a pesar de que eso te haya sucedido y que hayas sentido terror y pánico por años, tu vida puede seguir floreciendo. Tú puedes cambiar tu vida, puedes tomar terapia, puedes acompañarte e incluso puedes encontrar a una pareja, hombre,
que te respete y que te cuide y que te quiera. No tienes que pensar que esto se tiene que reproducir, ni siquiera aceptarlo. ¿Cómo podemos ayudarles? Con protocolos para que se quiten el miedo, para que sepan decir no, para que se capaciten y encuentren otra vía alterna que su cuerpo para florecer, para desarrollarse. Sí, tenemos a muchas cuidadoras, doctora Valdés, a muchas cuidadoras acosadas y abusadas por su cuidador, que pues, es parte del servicio, ¿no? Fíjate, en Europa ya tenemos la figura del asistente sexual legalizada. Para todas aquellas personas no es una prostitución, es un servicio de asesoría sexual, pero no nos atrevemos a hablar de estas cosas. Seguimos siendo conservadoras y conservadores. Entonces, tenemos primer lugar en pornografía infantil, tenemos pedofilia, ¿por qué? Porque creemos que no hablar de sexualidad es mejor que hablar de ella. Y esto es un error profundo. ¿Cómo podemos ayudar a esas mujeres hablando gradual, proporcional y científicamente de sexualidad? Porque lo que no hablemos con nuestra hija, con nuestro hijo, con nuestra sobrina, lo va a hablar alguien desinformado. Yo te doy mi experiencia personal. Y no voy a contar esta anécdota porque puede herir susceptibilidades, pero cuando tuve un primer problema, mi hijo estaba en segundo año de primaria y me soltó una serie de cosas que me dejó a mí, a mis años, espantada. Imagínate, ahora saben más cosas que nosotros, pero no lo saben interpretar. No lo saben interpretar. Se saben 20 formas anticonceptivas. Sí, pero con 3 copas se les olvidaron. Y no hay quien haga contención, no hay quien diga voy por ti, quien diga, ay, ¿por qué vienes a las 11? ¿Por qué a las 12? Pues porque hay peligros, hija mía, porque hay peligros, hijo mío. Bueno, el punto es que estaba mi hijo en segundo de primaria, me suelta una bomba y entonces, pues además de que hubo que resolver esa bomba, me fui inmediatamente ese fin de semana, me fui a varias librerías, hay unas preciosas de Fondo de Cultura Económica que te puedes tirar en el suelo con ellos, escogí varios libros y con ellos me senté. A ver, ¿hasta dónde te interesa? ¿Qué te interesa? Porque tampoco les vas a dar de más y los vas a sobre o hipersexualizar. Eso tampoco es robarle la infancia, la ingenuidad a una personita. No se trata de darte una cátedra de doctorado del punto G en segundo año de primaria. Eso no es correcto. Es conforme la capacidad y la inquietud del niño o la niña y sobre todo saber de dónde vino la inquietud, qué la provocó. Si es el compañerito, si es la pluma que le llevaron, si es que de dónde viene, para que sepas y no caigas en el chiste de Pepito. Mamá, ¿qué es el pene? Y le suelta 3 coloquios sobre el pene. ¿Por qué, hijito? Al final, pues porque dijo el padre que recemos para que su alma no pene. No. Hay que saber por qué es la inquietud, de dónde viene, ponerla en contexto y dosificar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar tú en tu campo, yo en el mío, en el campo de acción? Con información científica gradual y decirle a cualquier mujer que haya vivido esto, sí hay futuro, sí hay posibilidades, puedes desempeñarte en otro campo, no decir, no, pues ya te amolaron la vida para siempre. Eso no es cierto. Y lo que sucede en casa, no podemos, ahí te va la propuesta para que la fémula la pueda pensar, la hagamos nuestra. En muchos sistemas avanzados jurídicos, por ejemplo, cuando hay el interés superior del menor involucrado, ahí tenemos la posibilidad de que los trabajadores sociales del gobierno entren al domicilio sin orden y que puedan revisar, Gaby, ¿tienes tu micro? Que puedan revisar, por ejemplo, qué comida tienen, qué juguetes tienen, para ver si se les está dando la alimentación adecuada. Por ejemplo, si tú llegas a un lugar y no hay la fórmula o no hay las papillas, pues dices, a ver cómo están tratando a esta criatura. Aquí tenemos una falsa concepción de que no, pues adentro de su casa yo no puedo entrar y no puede entrar nadie. Ahí habría que reforzar muy claramente, es una propuesta para 5 programas, todo el DIF, todo el sistema de vigilancia, porque tenemos muy deficientes las instituciones en materia de cuidados infantiles de niños maltratados y violentados, niños agredidos. Realmente tenemos una deficiencia tremenda allí. No hay quien pueda recuperar el cuidado integral con las personas suficientes que requieren esas criaturas. Esas criaturas no van a ser niñas y niños con comportamientos normales, son niños con suma agresividad, que también son violentos, que ya traen adicciones. Entonces, no puedes tratarlos como si fueran niños con una circunstancia, digamos, ordinaria, ¿verdad? Entonces, el sistema de atención de niños con ese tipo de abuso y los sistemas que tienen que ver con las redes de apoyo y de vigilancia y de apoyo del DIF, ahí tendrían que tener una oficina especializada interdisciplinaria para poder, por lo menos, cuando tú vas a visitar a esas personas, no te van a decir a la primera que son personas abusadas, tienen miedo, tienen terror. Entonces, muchas veces no van a poder denunciar y las que se escapan las regresan a sus casas. Entonces, tenemos una problemática muy grave
que no podemos afrontar hasta muchos años después. Y entonces ahí es donde necesitamos que cuando ya están esas redes de apoyo, ven, aquí te informamos, aquí te damos la terapia, aquí te rehabilitamos, para cambiar esta autopercepción de ya no tengo remedio, ya he sido violentada, voy a vivir toda mi vida con miedo. Esa es una forma muy específica, habría que formular unas propuestas mucho más estructuradas, pero vamos paso por paso. A veces es muy difícil denunciar cuando eres vecina o cuando eres testigo de ese maltrato y pues lo primero es que hay que levantar la denuncia anónima por digital, hay que ir a la agencia del Ministerio Público, tomárselo en serio, ir al DIF también a levantar la denuncia y decir esto está pasando, estos son los patrones con tu libretita. Hoy martes ya hubo golpes, hoy jueves ya hubo gritos, hoy, y así con esa, una copia, mire, esto está pasando en esta casa, si tú eres testigo, ¿no? Porque de otra manera, aunque las instituciones están sobresaturadas, híjole, ya me dicen que por aquí que ya es tiempo. Tenemos, sí, Pero, que concluir, doctora. muy Eso bien, es lo que estaba diciendo. sí, muy bien. Entonces, no sé si es posible que les mande bueno, ya en otra ocasión se los mandaré para que de mi parte pongan el minuto de meditación. A ver, doctora, mire, le doy para concluir dos mensajes más de Samsung SMX700. Gracias, doctora. Carmen Martínez Escalante, muchas felicidades, gracias por compartir. Y la doctora, para cerrar, quien es la responsable de este taller, excelente exposición, querida doctora Graciela Steines, gracias por todo. Y si nos da usted el minutito y nosotros damos lectura a su constancia. Ya para concluir, por favor. Gracias. Sí, se lo acabo de mandar por el correo a la doctora Lupita Valdés, Sí, porque realmente, a ver si lo puedo poner aquí sí, en el chat de WhatsApp. ajá. A ver, doctora, a ver si te lo pongo mientras ustedes, ya se lo mandé a la doctora Lupita, no sé si ella lo puede poner, pero si no, aquí te lo pongo a ti. Dame un segundo, Muy aquí, bien. porque de veras quisiera que lo disfruten y que con eso, este minuto me lo dio una amiga terapeuta que está en la red, que es Angélica Rosario Campos Sosa, y realmente cómo le he aprendido y cómo lo he disfrutado y también le doy su reconocimiento. Espérenme tantito. Muchas gracias. Entonces, si nos lo envían, mientras tanto, damos lectura a su reconocimiento, doctora. Si son tan amables en el Museo de la Mujer, Alma Alejandra, en poner su reconocimiento y ponemos el minutito de su propuesta, por favor. Aquí ya te lo estoy mandando, doctora. Aquí te lo estoy mandando para que por favor, si me haces el favor de proyectarlo. Gaby, Sí, cómo no, con gusto, tu WhatsApp. con gusto. Ahí Sí, está el WhatsApp y se lo mandé también a la doctora. Yo ok, se los recomiendo, úsenlo, ténganlo allí guardado. Yo he logrado ya, nada más que le tienes que compartir con sonido. Gaby, recuerda sí, que ok, compartirlo con ok, sonido. ok, perfecto. Ahorita lo hacemos. Ese no es, Aquí. ¿eh? No, ese no es, no, no, no. Ahorita lo mandamos, por Sí, favor. gracias. Eh, Dice cómo meditar en un minuto. Yo he logrado hacer ya el minuto portátil y reducirlo a 10 segundos y créanme que funciona. Es una maravilla y creo que es una aportación que pueden Ujú, ustedes quedarse con ella cuando estén en esos momentos de crisis. perfecto. A ver, Ya lo mandé al personal de museo. ya se los pongo yo aquí. Perfecto. Gracias, doctora. Aquí está, ¿eh? Gracias. Los voy a poner, ¿eh? Muy amable. Voy a ponerle todo el volumen para que ustedes me digan si ya lo escuchan, ¿de acuerdo? Aquí está. Lo escuchamos con gusto y ojalá Gracias. Sí, les parezca adecuado. Va. gracias, doctora. Creo que no tiene sonido, doctora. ¿Cómo meditar en un Ya que segundo? estás viendo este vídeo, quizá quieres meditar, pero no tienes tiempo. Tal vez has intentado meditar, pero has tenido algunos problemas. Tal vez tuviste una experiencia maravillosa meditando allí, pero no encuentras la misma sensación. Bueno, mi nombre es Martin Boronson y en este vídeo te voy a enseñar la técnica de meditación en un minuto. Sí podrás meditar cuando lo necesites. No sientas estrés, no te sientas enojado, o tal vez estés teniendo problemas para dormir, o estés sintiendo miedo, o tan solo necesites una nueva idea. Aunque
Meditar en un momento es, en definitiva, meditar en un instante. Vamos a comenzar con un minuto. Empezamos con un minuto porque un instante se va tan rápido que es difícil de notar. Por favor, disfrútenlo, regálense este minuto. Esto es como un momento comunicacional. Sabemos cuándo empieza y dónde termina. Así que es fácil de sostener. Si estás listo, haremos el minuto básico ahora. Si estás lista, Tal vez quieras acércate. cerrar la puerta o al menos avisar que no estarás disponible por el siguiente minuto. No tienes que sentarte haciéndote un nudo para esto. Solo siéntate con tus piernas firmemente plantadas en el suelo. Siéntate bien erguido, pero no rígido. Es como si tu cabeza se proyectara levantada fuera de este mundo. Piensa en ello como una atracción cósmica. Ahora, coloca tus manos en cualquier posición que sea equilibrada, simétrica y quieta. Regálatelo, por favor, amiga. De este modo, de este otro, o como este. Durante el minuto simplemente vas a concentrar tu atención en tu respiración, la cual es momento a momento. Y por supuesto que incluso en el espacio de un minuto te vas a distraer. Es perfectamente normal. No significa que lo estés haciendo mal. Pero tan pronto te des cuenta que te has distraído, tan solo piensa y trae de nuevo tu mente de regreso a tu respiración. Regálate un Sonará una minuto de campana. salud. Y así sabrás cuándo empieza y cuándo termina. ¿Listo? Cierra entonces tus ojos. Cierra tus Ah, ojos, amiga. una cosa más. Es importante sonreír. Y empecemos. Al ir abriendo los ojos, nota cómo te sientes ahora. Tal vez un poco más fresco, tal vez un poco más despierto, tal vez un poco más consciente. Nada mal por un minuto, ¿eh? Y cuanto más lo hagas, mejor te sientes. Pero por favor, no hagas el minuto básico más de un minuto. No te hagas el valiente al respecto. No te hagas Porque el valiente. objetivo básico es mostrarte que puedes hacer un cambio significativo de tu estado mental rápidamente. Así que si lo haces por más tiempo, estarás haciendo trampa. Con meditación en un minuto, también puedes aprender a hacer el minuto portátil, que es muy útil cuando estás esperando en una cola, o en el hotel, o atrapado en una reunión aburrida. También puedes aprender el minuto bonus, el minuto sorpresa y el minuto de emergencia. Con meditación en un minuto, puedes aprender a reducir la longitud de un minuto básico poco a poco, hasta que tan solo te tome un instante hacerlo. Y cuando puedas meditar en un instante, todo tu día puede llenarse con meditación, porque ya no necesitarás tiempo extra para ello. Espero que lo hayan Pues disfrutado. muchísimas gracias. Por supuesto que lo disfrutamos, por supuesto que nos ayudó mucho y gran idea y gran contribución en todos los sentidos. Excelente exposición, dice la doctora Lupita Valdés. Y ahora sí, para concluir, todo tiene su inicio y todo tiene su final. Vamos a dar lectura a su constancia. Si son tan gentiles, nuestras compañeras del Museo de la Mujer, por favor, para dar lectura. Dice su reconocimiento. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Graciela Steines, defensora experta de trabajo interdisciplinario, por la impartición del taller, de Derecho Penal con perspectiva de género y Derechos Humanos con el tema democracia, deliberativa, paridad en todo y sistemas de cuidados. 4 de mayo del 2024, Ciudad de México, atentamente, doctora Patricia Galeana, fundadora y promotora del Museo de la Mujer. Y nos está haciendo favor, y directora, por supuesto, nos está haciendo favor la doctora Steines en darnos su chat para cualquier cosa. Pues, doctora.